Soy una chica de 31 años, vengo de una familia normal, siempre he tenido cariño y lo he tenido todo. Somos una familia numerosa, tengo 4 hermanos y bueno, la verdad es que no sé, nunca hubiera dicho, ¿no?, que de una familia como la mía pues hubiera salido una persona con atracción hacia el mismo sexo. Y bueno, me dedico a la enseñanza, soy profesora de un colegio, estoy todo el día rodeado de adolescentes y la verdad es que me apasiona. Esta etapa es muy importante y pienso que es clave el brindarles confianza para poderles ayudar en lo que necesiten. A través de este proceso de coaching he tenido la oportunidad de mirar hacia atrás para descubrir dónde empecé a sentir esa atracción y a raíz de qué sucesos o aspectos de mi vida. Recuerdo que siempre he sido la sombra de mi hermana, que es un año mayor que yo. Ella siempre fue la hija perfecta y yo no. Se une a eso que soy una persona muy sensible y quizás cosas que a otras personas no les hubiera afectado, a mí sí. Mi madre siempre ha contado que yo de pequeña le pedía más cariño que al resto de hermanos y que quizás ella sentía que yo era más vulnerable que el resto, que necesitaba más ese cariño. A ello se une una trayectoria académica mediocre y el hecho de tener pocas amigas de mi edad. Pienso que eso me afectó. Hasta después de mi adolescencia siempre pienso que he sufrido una autoestima baja. Pero bueno, la única cosa fuera de lo normal quizá que me ha sucedido es sufrir abusos sexuales por parte de un familiar mío a los 13 años de edad. En mi caso, el tema del AMS, sobre todo se ha dado el hecho de tener relaciones muy intensas con mujeres. Con algunas, pocas, todas ellas mayores que yo. Y tienen en común que todas ellas han tenido un papel importante en mi vida, han sido claves. Las he admirado mucho hasta el punto de desearlas sexualmente. Relaciones que con el tiempo me doy cuenta de que son de dependencia, muy sutiles pero muy profundas. He encontrado quizás en ellas el cariño sincero que no había sabido encontrar en casa. ¿Y cuándo descubro que tengo esos sentimientos homosexuales? En realidad lo hago consciente tarde, a los 26 años. Estaba yo en una clase sobre identidad de género, homosexualidad y AMS, y el profesor se pone a explicar que, bueno, en muchos casos de homosexualidad femenina se dan después de un abuso sexual pasado y que además ese abuso pues, no se ha sacado a la luz y entonces con el tiempo acaba pues, derivando en AMS. Y me acuerdo perfectamente de ese día, lo tengo grabado en mi memoria, que empecé a temblar al darme cuenta de que exactamente era eso lo que yo tenía. Un concepto totalmente nuevo para mí, que es el AMS. En realidad sí que era consciente de que había algo en mí que no me gustaba, que no controlaba, pues, por ejemplo, el tema de la masturbación, de la atracción sexual, pero yo no me identificaba para nada con los homosexuales. Nunca, de hecho, nunca se me pasó por la cabeza la idea de que yo fuera lesbiana, pero porque no entraba dentro de mis planes ni de mi realidad educativa, social, familiar, religiosa. Hoy en día pienso que ese es el problema, que hay un abismo conceptual entre heridas afectivas, desórdenes afectivos sexuales y ser lesbiana o gay. Pero esto no se llega a explicar a la gente le falta información. Y a un chico o a una chica que le pasa lo que me pasa a mí, no le queda más remedio que pensar que ha nacido lesbiana o gay y que no tiene otra alternativa en la vida. En cuanto a cómo me ha afectado pues la presión mediática, social, la verdad es que en mi época de infancia y adolescencia no era un tema natural de conversación, el tema de la homosexualidad como lo es hoy, porque en estos últimos años ha cambiado mucho la situación. Y supongo que el boom mediático que se le ha dado, en mi caso, me ha ayudado quizás a formarme sobre él, a entenderme, a entenderlo y a comprenderlo. De todas maneras, siento que es un tema muy normalizado, pero a la vez sin ninguna fundamentación antropológica adecuada. Pienso que falta formación. Hemos pasado de la homosexualidad es una enfermedad, quizás muy rápido, no muy brusco, a tildar de homófobo a todo aquel que no favorezca en algo a una persona homosexual. Se ha dado una mala información sobre ella
y falta valentía para poder mirar a los ojos a la homosexualidad y entenderla bien. Pienso que esto bueno, es una asignatura pendiente. La verdad es que el hecho de creer en Dios en algunos aspectos me ha ayudado. Para mí Dios siempre ha sido mi ancla y ha sido mi seguridad el saberme querida incondicionalmente por Dios. Pero es verdad quizá que la formación que he recibido era poco realista con la verdad del hombre, una verdad que he descubierto con el paso de los años. Era una formación que no apuntaba tanto a lo que es el hombre, sino a lo que debe llegar a ser. Esto me ha llevado a esconder siempre mis desórdenes sexuales, a no ser capaz de explicarlo, ni siquiera poder aceptarlo. Aceptar que eso me pudiera estar pasando a mí, ¿no? Una persona normal. Y la verdad es que he necesitado mucha valentía y años para ser capaz de reconocer y explicar lo que me pasaba. El tema del abuso, la masturbación compulsiva, el consumo de pornografía y la atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Y esto me ha llevado a un sufrimiento de años muy intenso. Saber que lo que hago y siento no le gusta a Dios, pero a la vez no poder parar de hacerlo ni sentirlo, y ni siquiera ser capaz de acusarme de ello por miedo a ser rechazado. Esto para mí ha sido un sufrimiento grande. Pienso que dentro de la Iglesia falta mucho camino por recorrer. Es necesario un nuevo planteamiento en la formación afectivo-sexual. Es necesario hablar de heridas con naturalidad, de los desórdenes y de sus causas. Dejar de considerar ciertos temas tabú. Si alguien me hubiera hablado de ello a mis 14 años, otro gallo cantaría. Pienso que a mí me hubiera gustado que me hubieran informado y que me hubieran hablado de ello con muchísima naturalidad. El normalizar el tema de las heridas afectivas llevará a aceptar más fácilmente ayuda externa para sacarlas y para sanarlas. Pienso que el normalizar el tema de las heridas afectivas, porque todos tenemos heridas, todo hombre es vulnerable y en algún momento de su vida es herido. Y estas personas sensibles, que quizás quedan más afectadas por ellas, pienso que es importante normalizarlo, ¿no? Hablar de estas heridas. Y esto llevará más fácilmente a que la gente las acepte y pueda sanarlas. En mi caso, la verdad es que he tardado bastante tiempo en acudir a ayuda, pues desde fuera no se le daba la importancia que tiene, ¿no? He percibido desde mi entorno cierto miedo a tratar el tema y supongo también que en el caso de las mujeres es mucho más difícil. Cuesta etiquetar dependencias afectivas con el rótulo de AMS, ¿no? Pienso que en el caso de los hombres es mucho más fácil, se ve más a la legua y es sí, más fácil de reconocerlo. En el caso de las chicas pienso que hay mucho camino por recorrer. Y bueno, ¿qué me llevó, ¿no?, a querer iniciar un proceso de coaching? La verdad es que hace mucho tiempo que grito en silencio ayuda. Nunca he sabido con quién hablar estos temas y desde la dirección espiritual se me han dado buenos consejos, pero nunca suficientes. Pide ayuda a Dios, encomiéndate a María, intenta cortar antes, piensa en otras cosas, pero quizás son soluciones inmediatas, ¿no?, pero que no van a curar, a sanar la herida, ¿no? Llevo años luchando por erradicar el tema de la masturbación o la pornografía y alguien puede pensar que no tiene por qué ser un problema, pero yo lo vivo como un problema. A mí son temas que me quitan la libertad y no me llenan, nunca me dan lo que les pido. Si soy un ser libre, ¿por qué? ¿Por qué acabo haciendo algo que no quiero? ¿Por qué no soy capaz de decir no? Y lo mismo en el caso de la atracción sexual hacia amigas mías. ¿Por qué siento atracción si en realidad no quiero? ¿Por qué acabo sexualizando ciertas relaciones, estropeándolas? ¿Por qué no puedo querer mucho a esas chicas sin necesidad de haber sexualidad por medio? Eso a mí me quita libertad. Después de años de no saber a quién acudir, alguien que me hablara de la verdad, de mi verdad, que me entendiera y que me ayudara de verdad, conocí a Elena, a través de una amiga mía a la que ella estaba ayudando, y la verdad es que desde ese momento supe que esa era la ayuda que yo estaba buscando. Me ha costado mucho dar el paso, reconocerlo y hacerlo entender a la gente de mi alrededor,
Por otro lado, quiero decir que me da una pena inmensa no poder compartir esto con mi familia o amigos íntimos y tenerlo que hacer en el anonimato. Pienso que mucha parte de la sociedad creyente todavía no está preparada para oírlo. Están cerrados por unos prejuicios profundos y por una antropología errónea. ¿Cuál ha sido quizás la experiencia más importante para mí con todo esto? La verdad es que me siento todavía muy en los inicios y soy incapaz de hacer valoraciones todavía, pero sí que puedo reconocer que me está ayudando mucho. Primero, el hecho de dar el paso y hacerlo. Luego, el hecho de invertir energías en entrar en mí misma, mirar sin miedo, conseguir un entorno seguro en el que abrirme sin sentirme juzgada. Esto para mí ha sido clave. La verdad es que Elena tiene el poder de conectar con la gente creando un clima de confianza al 100% y además seguro. Desde el primer momento que me puse en contacto con ella por mail, noté su cercanía y un cariño súper desinteresado. Se nota que ella cree en la persona y en su capacidad de cambiar y de crecer. Y a la vez su disponibilidad incondicional al contestarme los mails al instante y también de querer atenderme un fin de semana de agosto o cuando sea, hicieron que a pesar de varias dificultades, pues consiguiera empezar el proceso con ella. ¿Y qué herramientas quizás me han ayudado más a lo largo de este coach? Bueno, la verdad es que no es ninguna herramienta, pero quizás es lo que más me ha ayudado, que siempre ha sido el simple hecho de poder hablarlo, de poder hablar todo, absolutamente todo, con alguien externo a mi vida, que no me conoce, que no me valora, que no me juzga y que quiere ayudarme. En el proceso he encontrado ese espacio seguro que hasta ahora no había encontrado en ningún lugar. Pienso que ha sido clave el hecho de decidirme a poner medios de verdad y dedicar tiempo en mi agenda a buscarlo para hablar, pensar, leer sobre mí. Sí, dedicarme a mí. Una de las cosas que más me está gustando del proceso es el hecho de que sea algo global, ¿no? Elena se centra en la persona. No le interesa solo mi AMS, sino toda mi persona, toda mi vida. Se centra en todo lo que soy, no solo en mi sexualidad, que es lo que quizás yo buscaba, ¿no? Pero en realidad me doy cuenta de que lo importante es lo otro. Y a través de mi persona llegar a sanar mis heridas. Y es que ahí pienso que está la clave, ¿no? Puede parecer por ello un proceso quizás más lento, ¿no? Pero a la vez más efectivo. Con estos 5 meses de proceso me he dado cuenta de que soy una unidad y de que la raíz de todas mis heridas afectivas y sexuales son mucho más profundas de lo que yo me esperaba. Estoy tocando temas de mi vida que nunca hubiera pensado y esto lo considero el mejor máster de mi vida, en el que invertiría todo mi patrimonio. Y como quizás para destacar alguna herramienta concreta, lo que sí que puedo decir que me está ayudando mucho es el tema de llevar un diario de terapia. Es un cuaderno que para mí es seguro, ¿no? En el que puedo expresar todo lo que llevo dentro. Y si me preguntas qué es lo que me está aportando esto a mi vida, yo lo describiría con una palabra: paz, mucha paz. ¿Qué consejos o recomendaciones daría a una persona que tiene dudas, que se siente mal con su AMS o que simplemente le da vergüenza dar el paso hacia ese proceso? La verdad, yo le diría que, bueno, no sé, llevo mucho tiempo queriendo y no queriendo dar el paso, ¿no? Y puedo decir que la paz y la luz sobre mi vida que empiezo a experimentar no la cambio por nada del mundo. Es una inversión para toda la vida. Y está en juego mi felicidad. El conocerme y entenderme me está haciendo mucho más libre. No se trata tanto de negar o afirmar identidad sexual, sino de conocerte, de entenderte para poder ser libre y elegir tú mismo quién quieres ser. Pienso que esa es la clave.